Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para esta plática. Vamos a revisar la parte de nutrición, unos datos muy puntuales para tomar en consideración el cómo y cuándo iniciarlo. Es importante recordar que ya hace varios años se considera las soluciones intravenosas como drogas, ¿no? Como fármacos. Hay un artículo publicado de las 4Ds y lo mismo va a pasar con la nutrición enteral y parenteral. La nutrición debe ser considerada también como un fármaco porque debe tener la D para elegir cuál tipo de droga o cuál tipo de nutrición vamos a utilizar, la D de la dosis que vamos a requerir, la D de la duración, de cuánto tiempo o en qué momento se va a iniciar este tipo de fármaco, y la D de esa escalación, que en este caso sería más bien como la adecuación en cuanto al requerimiento y el tiempo de la nutrición. ¿Okay? También es importante que les voy a recordar que la mayoría de los estudios hechos actualmente sobre nutrición en pacientes graves no incluyen como tal a subgrupos de sepsis, ¿no? Se han hecho estudios secundarios analizando los subgrupos en sepsis, pero no como tal. Hay pocos estudios o pocos ensayos que van dirigidos propiamente al grupo de pacientes con este diagnóstico. Pues vamos a comenzar con las recomendaciones de la última actualización de tratamiento de sepsis y choque séptico de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis 3, o su tercer consenso, que esta actualización es del 2021. Ellos básicamente están enfocados al momento en el cual se va a iniciar, se iniciará el tratamiento con la nutrición. El resto de, digamos, de requerimientos o de acotaciones en cuanto a las dosis van a estar pues plasmados en otro tipo de guías, ¿no? Como ASPEN y ESPEN. Propiamente aquí en sepsis y choque séptico se enfocan solamente en cuándo se va a iniciar o cuándo es el momento oportuno. Como en las recomendaciones del tema previo y muchas otras, no se sabe o las recomendaciones son débiles con bajo nivel de evidencia en cuanto a cuál es el momento ideal, que es el mayor debate en cuándo iniciar el tratamiento con nutrición en pacientes con sepsis y choque séptico. Entonces, ellos, basados en algunos ensayos clínicos, pues recomiendan que los adultos que tengan sepsis y choque séptico se puedan recibir nutrición enteral de manera temprana, ¿no? Entonces, esto para ellos consideran temprano un corte de 72 horas, ¿no? Entonces, ellos recomiendan que se pueda iniciar esta nutrición en pacientes que tengan estos diagnósticos a menos de 72 horas, pero bueno, lo que les comentaba, pues está basado pues, en ensayos clínicos desde el 98 hasta el 2018 y que pues tienen baja nivel de evidencia. De esos estudios en los que está basado, digamos, el estudio más grande o de mayor impacto y con mayor utilidad estadística, pues es el NutriREA2, que pues evaluó este proceso, ¿no? del inicio temprano de la nutrición parenteral y pues compararlo con el inicio tardío. Entonces ellos, es un ensayo clínico aleatorizado, no cegado, es multicéntrico. Ellos incluyeron 2.410 pacientes en 44 terapias intensivas. Ellos incluyeron a todo paciente que requirió ventilación mecánica invasiva, y de ese total, el 62% pues tenían diagnóstico de sepsis. Como les comentaba, pues bueno, es prácticamente en pacientes graves, pero bueno, vemos que más de la mitad de ellos ya tenían este subgrupo de sepsis. Entonces lo que se evaluó fue el inicio temprano versus el inicio tardío, y el inicio temprano enteral y el inicio temprano parenteral. También es importante, ¿no? Evaluar la vía. Entonces ellos encontraron que, pues bueno, en este estudio se determina que no hay ningún riesgo, e incluso a los pacientes que les dieron terapia enteral a menos de 72 horas, vieron mejores resultados al final, o resultados globales en este tipo de pacientes. Y en cuanto a esto, pues no encontraron que haya daño en cuanto a iniciarlo de manera temprana. Entonces tampoco hay diferencias en el costo-beneficio, por lo cual pues este es de los principales estudios en los cuales pues la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis pues se basó para determinar esta recomendación, ¿no? Que no hay ningún problema en iniciar de manera temprana la nutrición. Pero pues ahorita les enseñaré estudios más recientes y en qué estamos actualmente. Entonces, pues esto nos lleva a varias preguntas. ¿Cuándo es el momento oportuno para iniciar la nutrición? Si es en algunos casos adecuado retrasar el inicio de la nutrición en pacientes con sepsis. La otra pregunta es ¿cuánto le vamos a dar al paciente en cuanto al aporte calórico? Si vamos a darle el requerimiento del 100%, el 60%, menos, y si existe algo pues, conocido como subalimentación permisiva.
Todo esto que les comentaba, por cuál es o por qué hay tanta discusión y tanto debate en el inicio y la dosis, porque hay un fundamento fisiopatológico. Recordemos que pues, bueno, el paciente que está séptico pues, tiene una respuesta inflamatoria grave, ¿no? Severa y es multiorgánica, es sistemática. Entonces, pues bueno, se ha infravalorado, perdón, las complicaciones que pudieran existir al modificar estos procesos fisiológicos. Esto es algo, digo, de decirlo de manera muy coloquial, como cuando todos nos enfermamos, que nos da alguna infección respiratoria, por ejemplo, nadie tenemos hambre, ¿no? Tenemos anorexia. Esto está bien definido, pues tiene un término que es anorexia asociada a la enfermedad. Todo proceso inflamatorio, el que sea, en este caso, pues lo vamos a asociar a la sepsis, pues genera anorexia, ¿no? Y este es un proceso fisiopatológico normal del cuerpo. El cuerpo hace muchos cambios en cuanto al metabolismo celular para que, digamos, le dé preferencia a que el metabolismo vaya relacionado al sistema inmunitario y a la protección contra el proceso séptico agudo. Entonces, digamos, los demás procesos metabólicos basales van a disminuir su actividad de manera, como en respuesta compensatoria, para que toda la maquinaria metabólica se vaya dirigida hacia la protección inmunitaria en sepsis. ¿Okay? Entonces, los marcadores inflamatorios más importantes, que es factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 beta y el interferón gamma, son las principales moléculas que van a generar esta supresión de la motilidad intestinal, principalmente la gástrica, y esto genera pues, que no haya, o sea, el sistema gastrointestinal va a disminuir su función, tanto de digestión como de absorción, para darle prioridad a los procesos metabólicos periféricos, ¿no? Donde sea que esté dada la infección. Entonces, esto es un rasgo evolutivo y genera un tipo de disfunción, entre comillas, más bien es un cambio de la función del sistema gastrointestinal. Esos son estudios pues bastante pues ya previos, este estudio es del 1997, donde se describió, de las primeras veces que se describió la actividad de los lipopolisacáridos en cuanto a la actividad de la función gastrointestinal, ¿no? Se inyectó en células del sistema gastrointestinal pues, lipopolisacáridos y se vio que la respuesta era en favor a la disminución de la actividad metabólica y de la función en general. Entonces, estos procesos generan esta anorexia que les comentaba, la anorexia asociada a enfermedad, y además generan supresión de la digestión y de la función gastrointestinal en general, ¿no? Es un mecanismo evolutivo para pues, darle el mayor recurso metabólico al sistema inmunitario y reducirlo pues, en el resto, o sea, el sistema digestivo en general. Entonces, este proceso lo que hace es aumentar el catabolismo sistémico en los tejidos no inmunes, ¿no? Los tejidos no inmunitarios aumenta este catabolismo para pues, favorecer lo que les decía, la respuesta inmunitaria. Ahora, otro concepto muy importante fisiopatológico es la autofagia. La autofagia es un proceso metabólico celular que también es muy importante en cuanto a la supervivencia celular en los procesos sépticos. Y lo que hace es formar autofagosomas y autolisosomas dentro de la célula para estos sustratos que les voy a mencionar. Primero, existen durante el proceso de respuesta inmunitaria, existen la producción de proteínas mal plegadas. Estas proteínas son tóxicas para la célula, entonces lo que hace la autofagia es generar esto que le llaman, bueno, se llama agregofagia, forman autofagosomas para eliminar estas proteínas mal plegadas que fueron procesadas en esta respuesta inmunitaria. Asimismo, el retículo endoplásmico también genera proteasomas y estos también pueden ser tóxicos cuando se acumulan en la célula. Lo mismo esta autofagia, pues lo que hace es eliminar estos tejidos endoplásmicos que están sobreactivados. La mitocondria, las mitocondrias sufren daño durante el proceso séptico, durante el proceso inmunitario en sepsis. Eso se conoce como disfunción mitocondrial. Entonces, las mitocondrias que están dañadas, lo que hace la célula de manera, o como su respuesta para disminuir este daño, es eliminarlas, ¿no? las mitocondrias que están dañadas. Eso se llama mitofagia. También las células, cuando los patógenos ingresan a ellas mismas, generan fagosomas para eliminar a los microorganismos, que esto se llama xenofagia. Esta xenofagia lo que hace es eliminar a todos los patógenos y regular la respuesta inflamatoria para que no sea sobreexpresada. Y por último, pues también esta misma eliminación de patógenos lo que hace es presentar los epítopes, que son estas moléculas donde van a reaccionar las moléculas presentadoras de antígeno, y lo que hacen pues, es también favorecer la respuesta inmunitaria. Entonces vean cómo la autofagia es una respuesta ante la sepsis que es de protección celular. Todo este proceso que está haciendo es para reducir las moléculas de apoptosis.
y evitar que las células en general en los tejidos pues mueran por toxicidad, por patógenos. Entonces vean cómo la autofagia es un proceso de protección celular. Este es el esquema de todo lo que les acabo de comentar. Y esta importancia de la autofagia es porque cuando estamos en un proceso inflamatorio agudo, en una infección aguda, este proceso genera protección celular, pero si a un paciente lo alimentamos o le damos aporte calórico, por lo menos para fines fisiológicos y fisiopatológicos, lo que hacemos es inhibir todo este proceso. Lo que hace la alimentación es frenar el catabolismo, este catabolismo que inicialmente es benéfico para el organismo, lo que hace es inhibimos el catabolismo y nos vamos hacia el anabolismo. Entonces perdemos todas estas funciones de protección en cuanto a la respuesta inmunitaria y pues bueno, aumentamos moléculas de toxicidad y se favorece la apoptosis. Y bueno, esto es fundamento fisiopatológico en el por cual, pues en cuanto a la dosis y el momento de iniciar la nutrición. También otra situación, en el sistema gastrointestinal cuando hay ayuno, el ayuno genera selectividad, entonces digamos que la microbiota de las bacterias que son más benéficas o favorecen la función en el organismo son las que se van a quedar pues vivas, ¿no? Van a seleccionar. Y si al paciente le damos nutrición, pues este proceso de selectividad pues tampoco va a perpetuarse y vamos a favorecer que crezca microbiota pues dañina, ¿no? O sea, bacterias que son patógenas en el sistema gastrointestinal, translocación bacteriana y sobreinfección. Entonces, pues es toda una cadena de complicaciones. Eso fue cuanto al fundamento fisiológico y fisiopatológico. Ahora, pues bueno, vamos a revisar los estudios en cuanto a resultados clínicos, ¿no? Entonces, es muy distinto lo que ocurre, pues si aislamos la parte de la fisiopatología en cuanto ya consideramos a los pacientes como tal ya en el tratamiento en la vida diaria. Entonces, ¿cuándo iniciar la nutrición enteral? Entonces, esto es lo que les comentaba que está, digamos, como en contra del inicio de la nutrición y esto es como a favor, que se ha visto que el inicio de la nutrición mantiene la integridad de las vellosidades intestinales y previene esto la permeabilidad del intestino, no tanto como para edema como para translocación bacteriana. Se considera ya actualmente que el inicio temprano será previo a 72 horas y a partir de eso pues bueno, ya sería inicio no temprano. Y pues bueno, en cuanto a los ensayos clínicos y metaanálisis, pues bueno, ha habido resultados bastante variables. Este es de los últimos estudios, es un estudio observacional prospectivo de este año en Francia. Aquí evaluaron la mortalidad asociada o no al inicio temprano de la nutrición enteral. Se incluyeron 1.206 pacientes de 26 terapias intensivas en Francia. Y aquí ellos consideraron como inicio temprano menos de 48 horas y no, pues más de esto, ¿no? Y lo asociaron con mortalidad a los 28 días. Es importante recalcar que en este estudio pues analizaron o hicieron revisión de pacientes sin hacer subgrupos, ¿no? Son pacientes graves en terapia intensiva e incluyeron tanto pacientes con obesidad, que su tratamiento nutricional realmente es un poco distinto a los pacientes con IMS menores a 35 y pacientes también que ya presentaban criterios de falla orgánica múltiple. Entonces probablemente por este lado podrá haber ciertos sesgos de selección en cuanto al estudio. Lo que ellos encontraron también, algo muy llamativo, es que en pacientes menores a 65 años y con SOFA menor a 8, que prácticamente son pacientes no tan graves, el inicio de la alimentación temprana lo asociaron, bueno, se vio una asociación con incremento de la mortalidad. En esta gráfica de barras lo que vemos principalmente vamos a enfocarnos en estas dos franjas, la franja naranja, que es el grupo de pacientes que no se inició la nutrición temprana, y la franja verde que está arriba, que son aquellos que sí se inició la terapia temprana. Entonces, esta gráfica está comparando el número de pacientes con los días de estancia en UTI, y del lado derecho, la ingesta calórica. Entonces, vean, esto también es algo que llama mucho la atención, lo mencionan ya al final en la discusión del artículo. Vean cómo en el grupo que no se inició la nutrición de manera temprana, el incremento del aporte calórico, que es lo que vemos aquí a la derecha, fue gradual. Hasta el día 10 alcanzaron pues más o menos un poco menos de 20 kilocalorías por kilo, que probablemente sea menos del 100% del aporte total. Y en el grupo de los pacientes que recibieron nutrición temprana, a menos de 48 horas, vean cómo el aporte calórico fue muy alto desde el inicio. O sea, vean, prácticamente les dieron el 100% de requerimientos si consideramos 20 kilocalorías por kilo. Desde el día 2 les dieron prácticamente ya pues casi las 20 kilocalorías, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes
el aporte calórico fue alto desde el inicio y alcanzaron el 100% desde los primeros días. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque no sabemos aquí si esa asociación de mortalidad que encontraron fue por el inicio o no temprano de la nutrición o porque a los que les dieron antes les dieron casi el 100% de requerimientos, ¿no? Entonces eso es también importante como considerar pues, en los resultados de este estudio. Entonces, les decía yo, evaluaron la mortalidad. En el grupo de pacientes que le dieron nutrición temprana fue 23% de mortalidad y en los que no fue 12%, con una P significativa. Y sus evaluaciones secundarias, los días de ventilación mecánica, fueron 10 días en el grupo de pacientes con nutrición temprana y 4 en el que no, ¿no? Entonces, igual con una P significativa. Y ya les comenté el resultado, pero bueno, tiene varias cuestiones que reevaluar, ¿no? Este sesgo de selección y esta consideración en cuanto a la cantidad del aporte calórico o el porcentaje de requerimientos inicialmente. Ellos nos muestran aquí una forest plot, una gráfica de resultados, y vemos cómo la tendencia va hacia, hacia el inicio de la nutrición después de las 48 horas. En pacientes masculinos, en menores de 65 años, en pacientes con un IMC entre 18 y 25 y en pacientes que tienen un SOFA menor a 8. O sea, en esos pacientes el hecho de no iniciar la terapia nutricional antes de 48 horas fue algo protector y al revés, si es darles de manera temprana, pues fue un factor de riesgo. Ahora, ¿qué otra cosa debemos de considerar en la parte clínica? Clínicamente, en el 2012, la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos desarrollaron este artículo donde desarrollaron estas definiciones y una graduación o un sistema de clasificación de lesión gastrointestinal. Esto todavía se utiliza en la actualidad, ya varios artículos recientes que lo han llevado o lo han utilizado durante su estudio del artículo. Entonces les voy a comentar las definiciones más importantes. La lesión gastrointestinal aguda la definen como una disfunción del tracto gastrointestinal en el cual en el paciente críticamente enfermo pues está dado por su patología en sí, o sea, por su patología grave, es aquello que va a generar su lesión gastrointestinal aguda. Y la otra definición es la intolerancia a la alimentación, que es algo que también se utiliza actualmente, que se define como la incapacidad de alcanzar al menos 20 kilocalorías por kilo al día de nutrición enteral posterior a las 72 horas del inicio de la nutrición. Esto es una definición muy importante porque se utiliza en muchos estudios recientes. Esta tabla es la que nos describe pues, la graduación del grado 1 al 4 de la lesión gastrointestinal o de la disfunción gastrointestinal. En el grado 1 pues, tenemos que es un paciente que está en riesgo de disfunción. Son pacientes que tienen síntomas transitorios y autolimitados y básicamente están relacionados a una causa conocida y directa. Por ejemplo, un ejemplo muy común es un paciente que fue operado de colecistectomía, por ejemplo, o apendicectomía. Entonces, pacientes que requieren terapia intensiva, pero sabemos que los síntomas gastrointestinales están relacionados pues, a la manipulación quirúrgica. Entonces, son síntomas de fácil control y que muchas veces son autolimitados. Pues se manifiesta como náusea, vómito, ausencia de ruidos intestinales y pues, disminución de la motilidad intestinal, pero les decía yo, esto es transitorio y autolimitado en la mayoría de los casos. El grado 2 son aquellos pacientes que ya se considera con disfunción gastrointestinal y es en ese momento donde el sistema gastrointestinal es incapaz de realizar la digestión y la absorción de manera adecuada y pues por lo tanto no se cumplen los requerimientos diarios de aporte nutricional. Esto se puede manifestar como gastroparesia, como vómito, como alto residuo gástrico, alto le llamamos a más de 500 mililitros de residuo gástrico, diarrea y pacientes que tienen hipertensión intraabdominal grado 1, es decir, una presión intraabdominal de entre 12 y 15 milímetros de mercurio. El grado 3 se ya considera como una falla gastrointestinal y es el paciente que ya tiene pérdida de la función digestiva a pesar de las intervenciones o del tratamiento pues, de la patología que lo está condicionando. Y tampoco hay mejoría del estado general del paciente. Eso se manifiesta como parálisis total del sistema gastrointestinal, es decir, vamos a encontrar como gastroplegia e ilio. Son pacientes pues, muy distendidos con ya hipertensión intraabdominal grado 2 en adelante, es decir, presiones intraabdominales arriba de 15 milímetros de mercurio. Y aquí hay intolerancia francamente a la alimentación, o sea, el paciente no tolera nada de alimentación enteral.
Esto les puse aquí un asterisco porque cuando el paciente detectamos que tiene falla gastrointestinal, te sugieren o recomiendan desde 2012 que no le des nutrición enteral hasta pasados 7 días o cuando se resuelva el cuadro gastrointestinal, ¿no? Pero básicamente, si está ya en grado 3, estos pacientes son candidatos a no darle terapia nutricional por lo menos en los primeros 7 días de su ingreso a terapia intensiva. Y el grado 4 es aquel paciente que ya tiene falla gastrointestinal más daño multisistémico. Esos pacientes básicamente requieren una intervención digestiva inmediata, que básicamente es hacer colonoscopia descompresiva o la laparotomía exploradora para pues, ver qué es lo que pasa. Son pacientes que tienen ya un daño intraabdominal pues, severo, ya tienen prácticamente síndrome compartimental abdominal, daños que tenemos que intervenir de manera inmediata. Y evidentemente pues, tampoco son pacientes candidatos a nutrición enteral. Este artículo, en 2017, pues lo que evaluaron fue en pacientes en los cuales se les dio nutrición temprana, el grado de severidad de los síntomas digestivos o de la intolerancia a la alimentación. También es un estudio multicéntrico, es observacional, retrospectivo, perdón, este es prospectivo observacional. Incluyeron 550 pacientes de 14 terapias intensivas, 456 de ellos requirieron terapia de ventilación mecánica invasiva y 470 tenían algún grado de disfunción gastrointestinal, algún síntoma, ¿no? Náusea, vómito o gastroparesia, algún grado. Entonces ellos, dentro de todos los análisis, pues bueno, vieron que este sistema de clasificación de la disfunción gastrointestinal pues les fue muy útil para identificar a los pacientes y darle seguimiento, y encontraron que la intolerancia a la alimentación por más de una semana estuvo relacionada de manera directa con la mortalidad. Esto pues probablemente también tiene que ver si el paciente tiene intolerancia a la alimentación, seguramente son los pacientes más graves y por lo tanto pues también su índice de mortalidad pues bueno, va a ser mayor. Ahora ya vimos como los estudios más recientes en cuanto a el cuándo iniciarla y ahora cuánto vamos a dar de aporte calórico. Este estudio utilizaron una definición que es como un tratamiento permisivo o hipocalórico o un infraaporte calórico en general versus un aporte estándar de calorías y pues, los resultados en pacientes que tienen diagnóstico de sepsis. Es un estudio unicéntrico, 54 pacientes con diagnóstico de sepsis y choque séptico. Lo dividieron en 3 grupos. El grupo A, en el cual le daban un aporte calórico del 30%, en el B le daban un aporte calórico del 60%, y al grupo C le daban el 100%. Estos pacientes se les dio la terapia nutricional desde las primeras 24 horas que fueron enrolados o el ingreso a la terapia intensiva. Y esta evaluación fue un seguimiento de 7 días, ¿no? O sea, durante 7 días les dieron a un grupo 30% de aporte calórico, 60% o 100% durante los primeros 7 días. Esto es lo que le comentaba, los días después del ingreso a terapia intensiva y la ingesta calórica. Vean, en azul tenemos el grupo A de 30%, el naranja el 60% y en negro el 100%. Esto también es importante recalcar, vean cómo al día 2, básicamente al día 3, el grupo del 30% alcanzaron ese 30%, o sea, en los 3 grupos el inicio de la nutrición fue, fue gradual, pero al día 3 en el primer grupo ya alcanzaron el 100%, al día 4 en el segundo grupo alcanzaron el 100%, y en el tercer grupo el 100% fue hasta el día 7. Entonces, a diferencia del estudio previo, ellos no les dieron el 100% desde los primeros días, el incremento fue gradual, pero ya al día 7 ya tienen el 100% de requerimientos calóricos. Esta es una gráfica de supervivencia de Kaplan y Meyer. Entonces vean cómo la fracción de supervivencia fue mayor en el grupo donde se les dio el aporte calórico del 30% y pues hubo menos supervivencia en el grupo del 100% de aporte calórico. Entonces, su evaluación o su resultado primario fue evaluar pues la intolerancia a la alimentación, que fue mayor, perdón, aquí es 52.6%, me pasó el punto. 52.6% del grupo C tuvieron algún síntoma de intolerancia a la alimentación y solamente el 11.8% del grupo A tuvieron algún síntoma de intolerancia. Entonces, recuerden que este es el grupo del 30% de aporte calórico. Y la mortalidad, aunque vimos en la gráfica de supervivencia, pues bueno, por lo menos de manera estadística, pues no hubo ninguna diferencia entre los 3 grupos. Y el comentario es que bueno, también es importante aclarar que entre el grupo A y el B, que es entre 30 y 60%, no hubo diferencias, solamente fue con el grupo del total del 100% del requerimiento calórico. Y pues lo que definieron al final es que pues el dar el total o el 100% de las calorías, aunque el incremento fue gradual, pues se asoció con, mayores síntomas de intolerancia a la alimentación.
Eso es en cuanto al aporte calórico. Ahora, en cuanto al aporte proteico, también hay varios estudios que tienen muchos resultados pues muy variables, ¿no? En este estudio del 2019 evaluaron 455 pacientes con requerimiento de ventilación mecánica solamente. Aquí no hicieron análisis de subgrupos en cuanto a la etiología. Aquí también los dividieron en 3 grupos del aporte proteico. En el grupo A les dieron menos de 0.8 gramos por kilo al día. En el grupo B les dieron entre 0.8 y 1.2 y en el grupo C les dieron más de 1.2 gramos por kilo al día. Ahora, ellos, se los adelanto, pero en el resultado final se dieron cuenta que los pacientes que recibieron menos de 0.8 gramos por kilo al día tuvieron más mortalidad. Ellos evaluaron mortalidad a largo plazo, a 6 meses. Entonces ellos se dieron cuenta que los que recibieron menos aporte proteico tenían mayor mortalidad, pero lo que hicieron fue un análisis de subgrupos, donde hicieron 2 grupos, donde este aporte calórico lo dividieron entre el día 1 y el día 3 y entre el día 4 al día 7. Entonces, de ahí lo que se dieron cuenta es que a los pacientes que les daban más de 0.8 gramos por kilo de proteínas en los primeros 3 días, se asociaba con más mortalidad. Pero esto eran los primeros 3 días. Fue un análisis posterior que hicieron ya en los subgrupos. Nuevamente les presento una gráfica de Kaplan y Meyer de supervivencia, donde vean cómo la línea azul es nuestro resultado global del grupo que les dieron menos de 0.8 gramos por kilo. Vean cómo la supervivencia pues, es menor, ¿no? Esto es una supervivencia a 6 meses. Entonces ya con este resultado lo que hicieron fue el análisis de subgrupos. Aquí lo que les comentaba, lo dividieron del día 1 al 3 y del día 4 al 7. Vean cómo el aporte de más de 0.8 gramos por kilo al día en los primeros 3 días se asoció con un riesgo relativo de 1.2 en cuanto a la disminución de supervivencia. Y del 4 al 7, pues se invirtió este valor. Los pacientes que recibieron menos de 0.8 tenían un riesgo relativo de 1.6 de mortalidad, ¿no? Entonces, ven cómo en los primeros 3 días ellos encontraron que el dar más aporte de proteínas estaba relacionado con menos supervivencia, pero a partir del día 4 y a largo plazo, pues darles menos de 0.8 es lo que se asoció con la mortalidad. Esta es una carta al editor, es la más reciente que se envió a Critical Care, donde revisaron este artículo último que les mostré y otros artículos donde evalúan en cuanto al aporte calórico proteico, ¿no? Entonces, donde ellos dicen si realmente darles menos es mejor en los primeros días o no. Entonces, lo que simplemente definen pues, es que aún es controversial y que hay que hacer estudios que estén con mejores pues, definiciones estadísticas, ¿no? Mejor estructura estadística. Y otra pregunta importante, el cómo. O sea, ya definimos, bueno, no lo definimos, pero bueno, ya revisamos lo que hay actualmente en cuándo iniciarlo, cuánto dar de aporte calórico y ahora cómo se va a hacer, cómo va a ser la distribución en cuanto a proteínas, o sea, macroelementos y algunos agregados, ¿no? Entonces, el cómo se va a hacer. Este artículo fue publicado en 2021 y es de lo más reciente en cuanto a recomendaciones de nutrición directamente en sepsis, ¿no? Esto no es como las recomendaciones de ESPEN y ASPEN porque eso es en pacientes graves, aquí es directamente pues, en pacientes con diagnóstico de sepsis, basado pues, en artículos pues, dirigidos más a este subgrupo de pacientes graves. Ellos proponen esta tabla de requerimientos. Ellos recomiendan que el aporte calórico o la necesidad de aporte calórico sea determinada por una calorimetría indirecta. Lamentablemente, pues en muchos centros no contamos con ella, pero ellos en esta revisión pues definen que no hay como tal un rango que sea seguro para el aporte calórico en los pacientes con sepsis, ¿no? En cuanto al aporte proteico, sugieren entre 0.8 y 1.3 gramos al día. En cuanto al aporte de lípidos, de 0.7 a 1.5 gramos kilo día. En cuanto al aporte de la glucosa, de 1 a 1.5 gramos kilo día. En cuanto a la glutamina, refieren estos rangos de dosis solamente para pacientes que tienen requerimiento de nutrición parenteral, pero más adelante, pues en su misma revisión, pues mencionan que la glutamina, existen estudios, por ejemplo el estudio Redox, que fue del 2018, encontraron que incluso el uso de glutamina y antioxidantes en pacientes con sepsis pues fue dañino, ¿no? Entonces, también el uso de glutamina en pacientes con sepsis es muy variable, ¿no? Recordemos que en las guías ESPEN pues y ASPEN está indicado en pacientes con trauma múltiple, que es donde se ha visto mayor beneficio, pero en sepsis pues no, y en estudios posteriores inclusive se ha visto que no es, que puede causar hasta daño en este grupo de pacientes, ¿no? Y el aporte de líquidos, 1 mililitro por kilo por hora, ¿no? Estas son recomendaciones generales. Esto es algo, evidentemente es una base y es algo muy general.
No precisa el inicio de nutrición en cuanto a algún tiempo determinado. Ahorita les voy a explicar en el último esquema que sí tiene ciertas características y recomendaciones, pero bueno, de manera general no recomienda el momento justo del inicio, si es antes o después de 72 horas. Lo que sí recomienda es que el incremento tanto de calorías como de proteínas sea gradual, y de preferencia pues se incremente ya cuando el paciente esté en resolución o ya resuelto ya el estado de choque. Se prefiere la vía enteral de nutrición si no hay contraindicación para la misma. Combinar la vía enteral con la parenteral solamente en casos de pacientes donde no se alcanza el 80% a partir del tercer día del inicio de la nutrición. Y lo que les comentaba del uso de la glutamina. Y esta ya es la última diapositiva, bueno, la penúltima. En este diagrama, pues lo que les comentaba, ellos sugieren que en paciente que tiene choque séptico con estas características no se dé nutrición enteral, por lo menos en los primeros 3 días. No nutrición, primeros 3 días, si tiene estas características. A partir de eso, si tiene alguna disfunción orgánica o el SOFA, pues hacer un incremento gradual. Esto es en cuanto al tiempo, proteínas y calorías. Lo que les comentaba, eso sí es muy claro. Incrementos graduales de ambos requerimientos. Y pues esto es lo que les decía, ¿no? De preferencia en la vía enteral, pero si no alcanza el 80% al tercer día, pues dar también la parenteral. Y como conclusiones, por último, es el paciente en la sepsis es una patología que modifica mucho pues, los cambios metabólicos, ¿no? Puede haber requerimientos calóricos altos y bajos en el transcurso del proceso séptico, por eso recomiendan el uso de la calorimetría indirecta para ser más precisos en cuanto a las calorías. Existe mucha relación en la inflamación y la actividad inmunológica, y pues también la difusión orgánica pues, va a comprometer pues la vía de alimentación enteral, ¿no? Entonces siempre es importante tomar en cuenta el contexto actual y el momento en el cual estamos viendo a nuestro paciente con sepsis. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, por esta excelente presentación en la que también, como todas las demás pláticas que han antecedido a esta, muy puntualmente nos pones el panorama general de los nuevos conceptos de terapia nutricional en el paciente con sepsis, que es parte angular de la terapia. Una vez que se reanime y lo estabilizas, lo más tempranamente posible, iniciar la mejor estrategia nutricional. Así que muchas gracias por la plática, Paquito. Muchas gracias. Bueno, y dando continuidad al simposio, está con nosotros el doctor Carlos Briones Garduño, conocido de todos ustedes. El doctor Briones Garduño es miembro distinguido de la Academia Nacional de Medicina de México. Él actualmente es el jefe del servicio de ginecobstetricia del Hospital General de México. Y bueno, él ha trabajado toda su vida en lo relacionado a muerte materna. Fue uno de los iniciadores del Código Mater en este país, entre otras cosas que ha trabajado y que ha dejado como legado a la medicina mexicana. Y el día de hoy, en este simposio de sepsis, nos va a hablar precisamente de otro tema que él domina y que trabaja mucho en el Hospital General, que es lo referente a sepsis materna. Muchas gracias, doctor Briones, bienvenido.